noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Bueno, ya estamos listos para partir una conversación necesaria, porque recién se acaban de constituir como partido. Así que hoy día nos acompaña Tomás Elwin. ¿Cómo estás, Tomás? Estamos muy bien, muchas gracias por tu invitación, Magdalena, y estamos muy contentos porque por fin logramos constituirnos como partido político, pese a los pronósticos contrarios que varios vaticinaron en nuestra contra. Y yo diría deseos también de algunos. Sí, exactamente. Amarillo es una figura que ha sido complicada para la política más tradicional. O sea, a pesar de que muchos de nosotros venimos de ahí, la política que ha dominado los últimos 10 años nos ve con mucho descontento. Sin duda. Bueno, tú has estado ahí en el mundo, digamos, del derecho, eres abogado, profesor universitario, ya has estado involucrado desde el comienzo y un poco también tuviste como vocero del movimiento, porque sí, nació como un movimiento, pero nació como un movimiento de sentido común, en un momento muy complejo país. Exactamente. Yo tengo la sensación de que hemos padecido la monopolización del discurso por parte de sectores progresistas en base a nociones equívocas de justicia social que llegaron a un punto en que cualquier crítica era leída como homofobia, misoginia, estar en pro de la dictadura o cualquier cosa, y por lo tanto ya la argumentación se perdía. Y creo que Amarillos por Chile, en función de quienes lo componen, en función de las personas que están, cuando hacen este llamado al sentido común y con el peso de la historia detrás, creo que rompimos esa impunidad de la cual ha gozado la izquierda más dura los últimos 10 años en el ámbito discursivo, por lo menos. Ahora, esto entre que surgió esta voz, porque efectivamente ahí Christian Banken jugó un rol muy importante, un rol desde la intelectualidad, que tal vez también por eso mismo les dolió tanto, porque no solo existía esta idea de lo políticamente incorrecto, que es lo que un poco tú me estabas diciendo, sí, y que silencia toda posibilidad de diálogo en rigor y de la posibilidad de matices e ideas distintas, sino también una apropiación de como la intelectualidad, o sea, desde lo artístico, cultural, intelectual, o sea, con esa idea errónea de que no hay nadie en la intelectualidad que pueda pensar distinto. Efectivamente, y el que pensaba distinto era un fascista, era un ignorante, era un facho pobre, o cualquiera de los calificativos que hasta el día de hoy ya sin éxito tratan de utilizar. Por eso, efectivamente, cuando Christian y varias personas que eran exministros, que venían del mundo de la academia, se empiezan a pronunciar diciendo, oye, ¿sabes qué? La convención constituyente viene súper mal y la verdad es que este texto es inaceptable, porque eso es lo que estaba pasando ya en febrero. Logramos dirigir, creo yo, sí, dirigir es una buena palabra, a una mayoría silenciada por probablemente los últimos 6, 7, ¿por qué no una década? Sin duda, ¿no? Y además se produjo, yo creo que una cosa muy virtuosa, que fue, bueno, la vuelta al sentido común, pero además la posibilidad de encontrarse con grupos que pensaban distintos, con matices más profundos, menos profundos, pero en un escenario común, que al final es como la vida misma. O sea, uno, no sé, por lo menos uno no elige a los amigos por cómo piensan, uno tiene amigos de todos los colores, uno tiene, en el fondo, eso es la vida. Y uno llega a acuerdo, y es más, la discusión es parte del humano. Exacto, de hecho para el rechazo fue relativamente fácil unirnos, o por lo menos fue viable unirnos en todo un crisol de creencias que están en pos del rechazo, porque creo que defendemos valores que son tradicionales de la República de Chile, o sea, la democracia liberal, los derechos humanos, el equilibrio entre los distintos poderes, la separación de poderes, el control al poder y al Estado, que la nueva Constitución, que afortunadamente fue rechazada, venían a cuestionar. O sea, la separación de poderes queda en entredicho con la derogación más bien del Poder Judicial a un simple sistema subordinado a un consejo que era más bien político, por ejemplo. O también los distintos límites del poder. Esta Constitución prácticamente lo hacía desaparecer porque era una Constitución que habilitaba al poder, no lo limitaba. Las constituciones deben limitar al poder. Bueno, para eso están. Esa fue una de las observaciones que nosotros hicimos y llamamos a rechazar a la ciudadanía, y afortunadamente eso pasó. Y hoy día estamos en este nuevo proceso que hasta el día de hoy tengo toda la fe en que va a salir bien.
Sí, bueno, yo creo que todos tenemos la fe, pero ¿cómo has visto el proceso? A mí en lo particular hay ciertas cosas que me preocupan, no, es más, estoy tomando distancia y esperando, porque siempre hay que esperar con la prudencia que corresponde en la vida. Pero me preocupa que los expertos no han llegado a todos los acuerdos necesarios, y es más, yo creo que también me preocupa que la ciudadanía no está tan informada hoy día, porque hay tantas otras cosas que nos preocupan, que esto ha pasado como un poco desapercibido, pero mi preocupación es que lo que se le entregue a los consejeros electos no sea suficientemente acotado y que se acerque más a una hoja en blanco de lo que esperáramos. Bueno, a ver, yo probablemente aquí estoy más bien a la izquierda que incluso mis camaradas de partido. El comité de expertos, a nuestro juicio, era necesario. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque nos da un marco de discusión para el consejo que se va a elegir el próximo 7 de mayo, ¿cierto? Y ese comité de expertos que fue criticado en su oportunidad es nada más que un montón de personas que son delegadas del Congreso. Sí, o sea, para todos los efectos, uno puede sostener que esta Constitución, por lo menos en el esqueleto que está saliendo el comité de expertos, está siendo redactada por el Congreso, pues lo obedecen a ellos. ¿Ya? Sí, y a mí me parece que eso es positivo, porque el Congreso es efectivamente un órgano electo, por lo tanto el comité de expertos tiene legitimidad democrática a mi juicio. ¿Ya? Ahora, ese comité de expertos está trabajando con una base de bordes y la verdad es que está haciendo un texto bastante más conservador de lo que a mí personalmente me hubiese gustado. ¿Ya? Pero no olvidemos que este texto, por diseño, va a ser un esqueleto que debe ser nutrido por la comisión, por los consejeros constitucionales. Y eso es por diseño. O sea, si el Consejo de Expertos ahora apareciera con un texto más bien acabado hasta el último detalle, recordemos que los consensos igual se van a tomar por 3/5 ahora en el Consejo Constitucional, debe existir, a mi juicio, un espacio de discusión más bien abierto. Por lo tanto, a mí me parece que está bien que el texto que salga del comité de expertos sea más bien escuálido por ahora. ¿Ya? Ahora, no creo que sea escuálido, hay cosas que ya ha decidido, está trabajando sobre el sistema electoral, hay indicaciones que se estaban discutiendo hasta la semana pasada, el sistema de derechos humanos ya está, el tema del estado ambiental o ecológico también está escuetamente en 3 artículos, que es lo que me parece que corresponde, porque acá se pierde un poquito de vista que las constituciones no son un programa de gobierno, sino que son un texto que, más que dirigir el sistema político y regular los derechos fundamentales más básicos, que por eso son fundamentales, no hay que olvidarlo. Sí, pues tiene que ser como lo básico, claro. Y el piso, porque después están todas las leyes. Exactamente. Hay que dejarle espacio al juego democrático y al legislador. O sea, uno de los errores de la Constitución actual, y es lo que uno viene diciendo desde el apruebo de entrada, es que la Constitución actual no deja tanto espacio como a uno le gustaría al debate democrático. Ahora, esas cosas se fueron levantando y efectivamente, como dijo Fernando Atria hace un tiempo, ya la Constitución no adolece las trampas que adolecía a juicio de muchos. ¿Ya? Pero bueno, es todo un tema que aún está por verse y no puedo más que desearle éxito al futuro Consejo Constitucional. No, bueno, sin duda. ¿Cómo ves tú la situación país? Porque en verdad, un poco podríamos decir, ha pasado bastante piola en buen chileno la labor de los expertos, porque hemos tenido los ojos puestos en otros problemas. O sea, de pronto la crisis de seguridad tiene angustiado a todo el mundo, y es más, se ha robado la agenda completa. O sea, hoy día pasan cosas importantes que quedan un poco en segundo plano porque pareciera ser, no sé, yo viajo, en general viajaba mucho a México, y uno veía que esa realidad que ellos vivían era tan lejana a la de Chile, y hoy día se parece tanto, que preocupa, sin lugar a dudas. Bueno, mira, primero que todo yo quiero decir que yo soy el fan y el defensor número 1 del sistema democrático chileno. Creo que durante los últimos 30 años hemos construido una democracia sólida que, a pesar de que está hoy día en una profunda crisis, que no es culpa del presidente Boric, tampoco es culpa del presidente Piñera, está tratando de sobrevivir y de arreglarse en el fondo conforme a las mismas reglas que nosotros nos hemos dado democráticamente. Por eso ganó el rechazo, por eso ahora estamos redactando una nueva constitución con este sistema. Y quiero apuntar acá a que existe una crisis del Estado. Una crisis del Estado que, a mi juicio, se empieza a hacer patente a partir del año 2010 y que de ahí solamente ha avanzado, ¿ya? Y lamentablemente, y acá tengo que ser súper claro, las nuevas fuerzas políticas, particularmente de izquierda, no han ayudado mucho a evitar esta crisis, sino que, por el contrario,
en su momento trataron de profundizarla, incluso llegando le pusieron acelerador. A tratar de votar al gobierno anterior. Sí, claro. ¿Ya? Y ahora que están de gobierno se dan cuenta que la guitarra que tenían que tocar no solamente es muy difícil de tocar, sino que está desafinada, le faltaba cuerdas, entonces están tratando de hacer un poco lo que pueden con este gobierno de dos cabezas, porque tiene una cabeza que es socialismo democrático y el otro que es la izquierda más dura, con las cuales el presidente tiene que lidiar todos los días, y que es un trabajo que la verdad yo no quisiera estar en su lugar porque debe ser imposible. Lidiar sobre todo con la izquierda del Partido Comunista, de Aprodignidad, tiene que ser muy difícil en comparación a lo que es el lidiar con Socialismo Democrático, el Partido Radical o el PPD, que son partidos que ya tienen experiencia y que de hecho lo único que hemos visto al avanzar este gobierno, que ya lleva un año, es aumentar la participación de este socialismo democrático, porque son quienes saben cómo hacer la pega. El resto, la verdad es que demostró cierto amateurismo y hubo que retirarlos anticipadamente. Sin duda, bueno, ahí en el tema, en materia de seguridad, el gran problema que es evidente del gobierno no está en la oposición, porque la oposición tiene un acuerdo consensuado que efectivamente le van a aprobar, o sea, en este caso tiene una oposición que está dispuesta a aprobar lo necesario para tomar las medidas. El problema está en sus propias filas. Efectivamente, a mí me parece que Chile Vamos y las fuerzas opositoras han sido bastante decentes con este gobierno, bastante más de lo que ellos fueron con el gobierno anterior. Sin duda. Y efectivamente el gobierno tiene problemas dentro de sus propias filas, sobre todo en materia de seguridad. O sea, hay gente acá que cree de verdad que la delincuencia no es un problema de represión policial o de utilización de las fuerzas legítimas del Estado, sino que es un problema de la injusticia que se arrastra por siglos, que uno puede entrar a conversarlo, pero la verdad es que la gente, básicamente. Que uno puede entrar a conversarlo y estar incluso de acuerdo, pero la verdad es que la solución se requiere hoy día. Yo no puedo ir a decirle a las víctimas del delito, a quienes padecen patente la inseguridad, que dicho sea de paso, no es que la padezcamos acá en el sector oriente de la capital o quienes tenemos un mejor pasar, sino que se padece el ciudadano de a pie todos los días. No puedo entrar a decirles que de aquí a 30 o 40 años más, cuando solucionemos las grandes injusticias sociales, que nadie sabe cuáles son, o nunca te dicen cuáles son, este problema se va a solucionar por sí mismo. Este es un problema que requiere solución ahora. Por lo tanto, tener carabineros capacitados, aumentar la fuerza policial, darles el espaldarazo para que puedan hacer lo que tienen que hacer, aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones, empoderar al Ministerio Público y solucionar temas que son más bien pedestres, que es involucrar al Estado en donde hoy día el delito es quien ejerce la fuerza legítima. Yo me acuerdo de haber tenido un profesor de historia en la Facultad de Derecho que nos decía que el poder está y el poder se ejerce. Y quien no lo quiere ejercer se lo está cediendo a otro. Y cuando el Estado deja de ejercer el poder en ciertos lugares, alguien más va a ejercer ese poder. Que hoy día son bandas criminales, son narcotraficantes, son barras bravas. Ayer veíamos que se metieron en el Estadio Monumental sin que nadie hiciera nada, ante vista, paciencia y escolta de carabineros. Y esto se cubría como si fuera el funeral de la reina de Inglaterra. Y la verdad es que yo estaba bastante impresionado y la verdad es que indignado con esta situación. Sí, bueno, ahí yo ayer también lo manifesté, que hay una falta de responsabilidad sin lugar a duda de parte de la prensa de darle cobertura de ese nivel a lo que sucedió, porque eso es lo que ellos buscan. Exacto. Y por lo tanto, aquí en el fondo, no solamente porque te dirán, bueno, pero era noticia. Bueno, está claro que puede cumplir las características de noticia y sin duda puede marcar puntos de rating, pero ahí viene el punto, la responsabilidad país. Es, como tú lo estás adelantando, es una simbología de poder. Cuando una persona se mete a la mala al Estadio Monumental a hacerle un funeral a un delincuente, lo que se está haciendo es ensalzar la figura del delincuente, es una exhibición de poder. Y esa exhibición de poder atemoriza y atrae a la vez a nuevos cuadros, por supuesto. Porque un niño de 12, 13 años que ve esta figura, ya, uno le va a explicar que el esfuerzo lo va a sacar adelante. Es difícil, ¿cierto? Porque él ve los bacanes donde están. Además ellos equiparan el trabajo, digamos, digno, que es más, muchos hablan de los trabajadores, personas que se levantan y que ejercen labores y que producen al país, pero ellos pasan a tener una nueva retórica en la que ser lanza es un trabajo. Exacto, es un trabajo. Sí, ellos salen a trabajar. Y es un trabajo honesto, o por lo menos es un trabajo bacán, porque se está juntando con la gente chora. Entonces, para una persona que no tiene criterio formado, o sea, un niño, un adolescente, sí, que sus prospectos de vida de repente no son los mejores, es una opción atractiva. Y eso es lo que de eso es lo que tenemos que hacernos cargo.
de que esa opción no sea atractiva, ¿ya? De recuperar los valores del esfuerzo, del mérito, del emprender, de salir por sus propios medios, que durante muchos años Chile logró sacar mucha gente de la pobreza y movilizar. O sea, bueno, lo que hemos visto otras veces, la gente que vive en los mejores barrios de Santiago, más del 60-70% no proviene de ahí. Entonces tenemos movilidad social y es una cosa que hay que seguir fomentando, justamente. Sin lugar, ¿tenemos una crisis valórica a tu juicio? Creo que existe una crisis valórica y de confianza en la institucionalidad y en el sistema, tanto económico como político. Existe la percepción de que da lo mismo cuánto me esfuerce, el juego, la cancha ya está arreglada, el juego ya alguien lo ganó antes de partir siquiera. Y creo que si es que uno cree en la democracia, en el libre mercado, en la propiedad privada y en el esfuerzo, esa noción hay que derrotarla. Hay que derrotarla. El capitalismo y el sistema de mercado no es posible en una sociedad donde hay gente que partió con el juego ganado. Por lo tanto, ese nivel de igualdad y de meritocracia y movilidad social es un objetivo que hay que seguir fomentando. Se ha avanzado mucho estos últimos 30 años, pero la verdad es que todavía estamos al debe y hay que seguir avanzando aún más. O sea, la Constitución actual tiene su artículo primero que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades. Sí, claro. Y es un objetivo fallido, lamentablemente, porque no existe igualdad de oportunidades, todos lo sabemos. Bueno, pero ahí la pregunta es, ¿qué falló? ¿Falló el mercado o falló el Estado? Es discutible, es discutible. Pero si el Estado debe estar cuando la persona no está y el Estado no está, entonces falló el Estado. Efectivamente, el mercado yo lo veo como una caja amplificadora de una realidad que ya existe. Si la realidad es muy desigual, se va a amplificar esa desigualdad, ¿ya? Por otra parte, el Estado efectivamente está al debe en proveer bienes y servicios a la gente, como por ejemplo seguridad de sus poblaciones, derecho a la vivienda. Hoy día la cantidad de campamentos que existe es apabullante. Para mí es insólito que vivamos en pleno siglo XXI en una sociedad que ni siquiera es capaz de proveer casa y habitación a todos sus ciudadanos. Y por cierto, el acceso a la educación. O sea, nosotros optamos por un sistema privado. Yo mismo provengo de una universidad privada. Yo salí de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Pero se permitió, y aquí sí es culpa del Estado, un sistema de calidades tan disímiles que uno puede sencillamente hablar de estafa, con los casos de criminalística que vimos hace muchos años, o gente que hoy día ejerce con títulos que de repente no le sirven para nada. Y por supuesto eso, el Estado debería haber controlado que la forma en que se proveía esa educación, y hasta el día de hoy, fuese de la mejor manera posible. Bueno, pero ahí hay un rol que jugaron bastante importante, diría yo, las universidades privadas, pensando, si uno pensa, porque hay que hacer el contraste de lo que había y lo que hay. Sí, por y cierto. Lo que había, ciertamente, implicaba que la gran mayoría no tenía real opción, no existía la opción de estudio. Y eso cambió al punto que hoy día hay más matrícula en el mundo privado y muchas universidades privadas sin duda fueron y han sido de un gran aporte a nivel país. Y hoy día incluso, incluso dinamizaron a las públicas, porque las públicas estaban anquilosadas en una especie así como de roca basal, inamovible, porque no necesitaban moverse, porque no había competencia. Sí, efectivamente, si las universidades privadas, muchas de ellas, la mayoría te diría yo, ha hecho una gran labor respecto del país para sacar profesionales que Chile necesitaba. O sea, antes acceder a un abogado era algo imposible y hoy día todas las reformas procesales que se han hecho y el acceso a la justicia ha ido mejorando en función de que efectivamente existen más abogados. Hoy día hablo de abogados porque es lo que yo conozco en mi caso, ¿ya? Imagino que con los médicos, con los ingenieros pasará algo similar, pero no podemos obviar el hecho de que bueno, esto por supuesto puede que no sea culpa de las universidades o puede que esta responsabilidad sea un poco más difusa, de que la gente llega a la universidad o llega al mundo profesional con estructuras de conocimiento muy disímiles. Sin duda, pero ahí hay un problema y por eso a mí una de las cosas que me ha preocupado, sobre todo en la educación, infancia temprana. Y que básicamente se puso el foco de la reforma en la educación superior cuando tú tenías que ponerlo desde el comienzo. Exactamente. ¿Y por qué se puso en la superior? Porque ellos votan, sí, y los otros no. Bueno, por eso. Entonces, ahí hay un tema político, una politización de cosas que son esenciales, porque realmente sí, la educación puede cambiar
muchas cosas. Puede cambiar la vida y desde ya yo creía que, ya que estábamos hablando de la delincuencia, el narcotráfico, una de las formas sería robustecer mucho más los colegios y mucho más la educación. Y por eso yo te preguntaba si había una crisis valórica, porque yo creo que conceptos, por ejemplo, como virtudes, ¿ya? Y las virtudes no tienen nada que ver, porque la gente, cuando tú mencionas la palabra virtud, casi se persignan como diciendo, ay, que eres religioso. Claro. Perdón, pero los griegos antes de Cristo hablaban de las virtudes. Entonces, hay un problema de incluso retórico, de que hay palabras que como que no hay que mencionarlas. Sí, y para completar un poquito la idea que te decía hace un rato, que la gente tiene desconfianza en el sistema, tanto económico como político, porque piensan que hay gente que está ganando la partida antes de jugarla. Eso es un gran estímulo para que la gente empiece con la ideología del vivo. Claro. Que es una cuestión que es transversal en nuestra sociedad. O sea, con la ideología de que podemos saltarnos pasos, en el fondo, meternos entre medio de la fila para tener, para tener ganancia. ¿Por qué? Porque si no, que ellos están robando, entonces yo también. Claro, y la justificación de esa, en general, cuando alguien recrimina respecto a una estafa, por ejemplo, inmediatamente la respuesta para justificar es que el otro también. Claro. Entonces, bueno, porque yo no. Cuando no corresponde en ninguno de los casos. Es inaceptable, si en algún lugar tiene que parar y por lo demás los valores son personales, las responsabilidades son individuales, son independientes de lo que está haciendo el otro más allá. Entonces, exactamente. Bueno, por eso yo te pregunto, y un poco creo que es importante también para todos nuestros auditores, sin duda hay una crisis de considerar que lo malo es malo, aunque todos lo hagan, y lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga, y de alguna manera reorientar la sociedad hacia el bien. Y eso implica tener que definir el bien como algo objetivo, que ahí hay un drama. Exacto, y reforzar las actitudes que son buenas y castigar las que son malas con, no quiero decir con puño de hierro, pero de forma clara y sin vacilaciones. Porque aquí también alguien sale, tratan de matar a un carabinero, tratan de matar lo que ocurrió en el estallido social, y después salen indultados porque a juicio del presidente no es que no son delincuentes. Y hasta el día de hoy tratan de justificarnos, o si es que el presidente leyó o no leyó los antecedentes, si es que sabía o no sabía que estaban indultando. Y contradiciéndose, además. Tratando como luchadores sociales a personas que son delincuentes de carrera. Exacto. Entonces, tú vienes de la Portales y ahí un poco se gestó en gran medida parte de lo que es la reforma procesal penal. ¿La reforma es muy garantista? ¿Es parte del problema que tenemos hoy? Porque pareciera ser que los delincuentes tienen no solo más garantías y más derechos que las víctimas. De hecho, en el proyecto fallido, cuando se planteó establecer, en el fondo, una defensoría para las víctimas, no se quiso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, cuando uno dice garantista o de garantías procesales, el sistema antiguo también tenía garantías procesales, ¿ya? Que eran, por supuesto, menores que las que existen hoy día, ¿ya? Pero no era un sistema que no fuera garantista. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que las garantías del debido proceso no es una cosa que hayamos inventado acá, sino que, sino que es algo que tenemos tradición. Y los procesos judiciales existen precisamente para darle garantías al procesado. O sea, la existencia de un proceso no tiene otro fin que darle garantías al procesado. Porque si no, sería cosa de ir agarrando gente y ir metiendo la presa sin ningún proceso. No estoy de acuerdo, ¿cierto? Ahora, uno puede cuestionarse si es que la vara que ponen los actores del sistema, ¿ya?, es demasiado alta o no respecto de las posibilidades que tenemos nosotros de encarcelar gente, o de perseguir o de procesar gente. Por ejemplo, te digo, para hacer un ejemplo pedestre, para no aburrir mucho a la gente, ¿ya?, el estándar probatorio en penal, que es más allá, los gringos lo dicen como más allá de toda duda razonable, ¿ya? Acá fallamos conforme de ese mismo estándar procesal o conforme a las reglas de la sana crítica, la máxima de la experiencia, que es básicamente, para hacerlo muy corto, normas de sentido común, ¿cierto? Sí. Nuestros órganos de persecución, PDI, Fiscalía, Carabineros, ¿están en posición o no de superar ese estándar, de probar que un acusado cometió un delito más allá de toda duda razonable? Y yo creo que ahí está el problema. No es que el sistema sea de repente muy garantista, sino que los actores involucrados en este sistema no están a la altura de lo que el sistema les pide. Pero el sistema les está pidiendo lo mismo que se pide en Estados Unidos, lo mismo que se pide en Europa, lo mismo que se pide en cualquier otro lugar. ¿Falla el criterio entonces? Creo que no es una falla de criterio, creo que hay imposibilidades policíacas.
O sea, falla la inteligencia, falla en el fondo la posibilidad de la prueba probatoria, digamos así. Exacto, y falla la gestión del Ministerio Público también. Yo soy de la idea, y esto no estoy representando a nadie cuando lo digo, yo soy de la idea de que los fiscales, por lo menos los regionales y el nacional, deberían ser electos. Porque tienen que dar cuenta de su gestión. Hoy día tenemos un sistema donde los fiscales no le rinden cuenta a nadie. Y creo que eso no es positivo. Entonces, es como feudo. Claro, entonces lo que tratan de hacer es cerrar causas lo más rápido posible, con penas que son muchas veces negociadas en los procedimientos arbitrarios, que es una recepción a nivel nacional de lo que son los plea bargains en Estados Unidos, donde la pena se negocia entre el imputado y el fiscal no tiene muchos estímulos para ir más allá. ¿Te fijas? A menos que el delito sea gravísimo, de connotación pública y efectivamente su carrera se ponga en juego. Sin duda, sin duda. Respecto a las cosas que han sucedido ahora último en el país, bueno, estamos ya bastante acostumbrados que el gobierno dice, desdice, se contradice y de alguna manera nos tiene a todos, no sé si perdidos, pero por lo menos la crisis que estábamos hablando de las instituciones, se le añade una crisis de confianza. Porque al menos, tú podrías decir, las instituciones estaban en jaque, pero todavía había una confianza, sobre todo en el Ejecutivo. Y hoy día el Ejecutivo no tiene la confianza ciudadana porque la gente se ha perdido, no sabe qué esperar. Porque un día dice una cosa y el otro día dice exactamente la contraria. O hace lo contrario, dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, esto sin duda perjudica aún más, porque nosotros tenemos un presidencialismo y por lo tanto el rol del Ejecutivo es ejecutar. Es trascendental, sí. Y no solamente en Chile, sino que en todos los países. O sea, si fuese Gabriel Boric un primer ministro, estaríamos exactamente en la misma situación de que él es parte del Poder Ejecutivo. Pero ¿cierto? Habría caído probablemente. Pero habría caído probablemente, ¿cierto? Después del 4 de septiembre hubiese sido inaceptable que el primer ministro Boric hubiese seguido. Como estamos en un presidencialismo, eso no es una posibilidad, no por lo menos sin una cosa más traumática, ¿ya? Cosa que nunca le hace bien a un país. Esta falta de credibilidad, donde nosotros vemos que el presidente al día lunes dice una cosa y el lunes en la tarde está diciendo exactamente lo contrario, obedece a las dos almas del gobierno. ¿Cuál es el alma del presidente? La verdad es que a estas alturas lo ignoro. Lo ignoro. Tiendo a pensar de que lo que ha hecho Gabriel Boric es ciertos actos de madurez, de decir, sabes que yo quiero llegar al final de mi gobierno, tener un gobierno exitoso y mantener esta fiesta un poquito en paz, por lo tanto ha tenido que ceder en mucho. O sea, y aquí yo quiero destacarlo, que han habido otros en la posición de Gabriel Boric que han optado una determinación distinta a la que ha tomado él. ¿Ya? O sea, para el año 70 Salvador Allende optó, dijo, a mí me eligieron para hacer una revolución y revolución es lo que haré. Por lo tanto, lo que piense el Congreso o no piense el Congreso a mí me da igual. Gabriel Boric no ha hecho eso. Tampoco ha hecho lo que hizo Balmaceda, donde Balmaceda también el Congreso le puso el paralelo con la ley de presupuesto y Balmaceda dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque yo soy el presidente y punto. Y eso terminó en una guerra civil donde él terminó también muerto. Y han habido otros presidentes que también han intentado seguir por un camino un poquito más autoritario. Y no ha sido el caso del presidente, por lo tanto yo eso lo valoro. Valoro su disposición a llegar a acuerdos, que la verdad es que creo que es incuestionable más allá de lo que él piense cuando se va a dormir. Porque yo puedo discutir contigo de qué piensa Gabriel Boric en su fuero interno. Si es todavía ese joven rapado a los lados que hablaba de, cito, me dieron un casco militar, o es ahora la persona que hace poco tiempo le inauguró una estatua a don Patricio Aylwin y dijo, si es que me recuerdan como a Patricio Aylwin habré cumplido mi objetivo, ¿cierto? Y creo que ¿qué es lo que piensa él cuando se va a dormir? Creo que es irrelevante. Sí. Lo que importa es lo que él está haciendo. Ya, pero eso es que ahí viene el punto. Es tratar de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que lo que pasa es que tampoco puede dejar desatendida a esta alma más de izquierda radical que tiene y dejarla completamente votada porque su mayor temor es que le aparezca una oposición por la izquierda. Por lo tanto, controlar eso debe ser muy difícil. Sin lugar a dudas. Y además, la presión psicológica que debe tener es gigantesca. O sea, ya cuando apareció como candidato era una presión que yo creo que no se esperaba y que se produjo. Sí, yo creo que él no se esperaba. Yo tengo mi opinión respecto de la candidatura de Gabriel Boric. A mí me parece que su candidatura en un primer momento tiene que haber salido para poder participar en primaria con Jadwe, quien era la persona que al parecer estaba ungido para ser candidato, pero la candidatura de Jadwe fue tan mala y la campaña fue
fue pésima y Gabriel Boric lo superó rápidamente, y cuando él entendió que era una posibilidad ser presidente, yo creo que él lo quiso ser. Sí. Yo creo que y él debe haber sabido que era una posibilidad real, ¿ya? Y la verdad es que yo voté por él y estoy alegre de haberlo hecho, porque creo que un gobierno nuevamente de Chile Vamos, no porque creo que lo hubiesen hecho particularmente mal, ¿ya? Sino que me da la impresión de que la oposición hubiese seguido siendo muy, muy virulenta al no tener la experiencia de gobernar. Ahora, al estar en el gobierno, ya han perdido la virginidad. Por lo tanto, ya saben un poco lo que es esto, y cuando vuelvan a hacer oposición, que sin duda lo volverán a hacer eventualmente, tendrán que responder y basar su crítica en las acciones propias, ¿cierto? Por lo tanto, no van a poder seguir siendo la oposición virgen que eran hasta el gobierno anterior. O sea, ¿tú crees que era necesario que fuesen gobierno, tal vez incluso, porque dentro del gobierno tú has hablado de las dos almas, y hay una alma que es tremendamente radical y que de alguna manera es la que ha seguido con el canto de sirenas que venía desde antes de la pérdida del sentido común, pero que era necesario para que de alguna manera toquen el fondo y este país vuelva a la cordura? Porque yo creo que estamos como en un proceso muy curioso. Mira, lo diré de esta manera, a ver, yo no creo que un gobierno de José Antonio Cast hubiese sido mejor que el de Gabriel Boric. O sea, en el contexto, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, sí, de que habría sido tremendamente difícil porque habrían sido la oposición romántica permanente. Claro, probablemente nos habríamos visto en un escenario donde habría ganado la prueba, donde este empoderamiento de este sector que hasta hace un año era virgen hubiese seguido incuestionable, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de que tengan la experiencia de lo que es gobernar, a mí me parece que es positivo, porque eventualmente iba a pasar. ¿Ya? Me parece, no sé si positivo, pero sí claramente es el escenario menos malo. Positivo en el sentido de que ya no puedan seguir siendo para la próxima, pensemos en el futuro, 10 años más, esa oposición que fue minando las instituciones en forma permanente, porque eso es lo que nos tiene como país hoy día como estamos. Ellos ahora son efectivamente los líderes de nuestras instituciones y van a tener que dar cuenta por lo que están haciendo. Y van a tener que dar cuenta por lo que están haciendo no en 5, no en 10, sino que en los próximos 40 años. O sea, al haber sido gobierno, la política nacional del litio, que involucra a los privados, a pesar de que, claro, hablan del control estatal, pero eso ya está por verse, por lo que vimos en las declaraciones de don Mario Marcel ayer, está por verse cómo va a venir. La verdad es que es bastante difuso, y de qué es efectivamente lo que pretende, porque uno ha visto que ellos han gobernado y se han comportado en gran medida como la concertación, a tal punto en que cada día que pasa, los sectores más moderados del Partido Socialista y de los que venían de la concertación se han ido haciendo del gobierno. ¿Por qué? Porque es la realidad la que los ha llamado ahí. ¿No es? Sí. Es sencillo realismo político. Y ellos mismos dicen que se han dado cuenta, que estaban equivocados, que quizás debieron ser una oposición más constructiva. Entonces, que no sabían gobernar, que eso también lo han planteado. Exactamente, eso lo plantearon. Pero no todos, porque hay otros que consideran que hay falta de autoestima. Claro. Pero el cojo siempre le echa la culpa al empedrado. Bueno, por supuesto. El dicho antiguo, que lo que dijo Diego Ibáñez, que la frase la encontré muy desafortunada, que fue algo así como, no es que nosotros no estuviéramos listos para gobernar, es que el gobierno no estaba preparado para nosotros. Exacto. Y que todo es culpa, nuevamente, del neoliberalismo. Pero claro, nosotros los elegimos a ellos para gobernar Chile, no Suecia. Entonces quizá Diego Ibáñez por ahí se equivocó, no le explicaron bien qué país tenía que gobernar. Yo creo que no es que no lo explicaron bien, parece que no entiende mucho, que es distinto. Pareciera. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando, que tú estabas planteando del litio, que ciertamente ha generado confusión por lo que dijo en la mañana, por lo que dijo en la tarde. A mí me impresiona que los empresarios digan que están sorprendidos cuando lo que hemos visto constantemente es precisamente que hacen una cosa y después dicen otra. Entonces, es sorprendente que se sorprenda. Pero más allá de eso, es preocupante que de alguna manera no definamos rápidamente esta política con claridad, porque el tiempo es muy corto. Nos puede pasar, y eso lo tienen claro muchos, que el litio quede en el salar para los flamencos y que los flamencos no tengan nunca más depresión porque estén muy equilibrados en litio. Sí, efectivamente. Mira, respecto a la política del litio, yo no soy experto en esa materia. Ahora, sí hay unas cosas que cualquier abogado te puede decir. Que tener una política del litio es mejor que no tener ninguna. ¿Ya? Eso es el primer factor. La política del litio se viene discutiendo aproximadamente desde el año 2016. Sí. Por lo tanto, esto no es algo que el presidente Boric se haya sacado de la manga.
¿ya? Así, no es como que lo haya pensado mientras durmió un día y lo haya dicho así a tontas y a locas, es algo que se viene digiriendo hace bastante tiempo, ¿ya? Ahora, nosotros en Chile no teníamos una política del litio, sino que habían dos empresas, Sokimich y Albemarle, que explotan en base, entiendo, a concesiones que vienen antes de 1979. Por lo tanto, acá el presidente no ha innovado sobre la materia, ¿ya? No ha innovado mucho. ¿Por qué? Porque el litio es un mineral que la Junta Militar consideró que era estratégico, por lo tanto lo declaró como inconcesible. Por lo tanto, el Estado es efectivamente el propietario del litio, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, dado que el Estado es propietario de una cosa, ¿ya? Si es que quiere tener asociaciones con privados para explotar esa cosa, me parece que el Estado se estaría poniendo con algo, los privados se pondrían con otra cosa y por lo tanto todos podrían ganar. Ahora, por supuesto que hay que calibrar como relojería suiza de qué forma se va a producir eso. Si va a ser el Estado el que va a administrar como gerente, como director, mientras los privados se van a sentar a mirar, probablemente eso no va a ir muy bien, ¿ya? O eso implica que quizá el Estado va a querer mantener un interés controlador, porque de estos proyectos no es solamente que salían dos empresas, Estado y Tomás Elwin Sociedad Anónima, por decírtelo de alguna manera, para explotar un salar, sino que es Estado más 25 otros actores. Entonces, si el Estado quiere de repente mantener un interés controlador, que podría ser un 30% de eso, se podría cumplir lo que está diciendo, aquí estoy haciendo fantasía, se podría cumplir lo que están diciendo respecto de mantener el control, pero a la vez no ser mayoría. ¿Me explico, no? Sí, te explica. Ahora, ahí hay también un sueño que está por detrás que es bastante utópico, porque algunos han planteado que, claro, Chile podría dar valor agregado al punto de por qué no fabricamos baterías, y pareciera ser que, está bien, yo tampoco soy una experta en el tema del litio, pero pareciera ser que solo el 8% de lo que es una batería está aquí, y por lo tanto todo el resto está fuera. Económicamente no se ha hecho porque volvemos al mercado, porque probablemente económicamente no es viable. Sí, no es algo que a alguien no se le ocurrió, porque pareciera ser que hay como una especie como de auto iluminado, así como que de pronto hay gente como que descubre el sol. Claro, pareciera ser, claro, que es esto lamentablemente a ellos los pena mucho, que este país es subdesarrollado porque simplemente hay gente que es mala onda nomás. Y obviamente la realidad es mucho más compleja que eso, y excede por mucho las malas intenciones o el afán malvado de unos pocos que quieren explotar a la población. No. El tema de las baterías del litio y la industrialización del país lamentablemente no ha resultado porque no ha sido posible prácticamente. O sea, no tenemos ni la mano de obra experta, estamos muy lejos, estamos en un mal vecindario también. O sea, al lado tenemos a los argentinos y al otro lado a los brasileños, que ya tienen una industria importante que sin el proteccionismo estatal tampoco funciona, ¿ya? Y ahí uno puede entrar a discutir, y no quiero hacer política en otros países, pero de cuánto le conviene al Estado argentino la industrialización que tienen, porque al parecer no es tan conveniente como a ellos les gusta hacer ver, tanto si nosotros tenemos un ingreso per cápita harto más alto que ellos, en un país que hasta principios del siglo XIX estaba destinado a ser potencia mundial, ¿cierto? O sea, Argentina es el ejemplo de cómo hacerlo mal. Exactamente. Porque es un país riquísimo, y yo puedo hablar con mucha propiedad porque mi padre era argentino y por lo tanto su dolor profundo era haber visto, y yo también lo vi porque nosotros íbamos mucho a Argentina, y cuando, no sé, yo era chica, uno iba y subía 10 escalones, y de pronto fue a la par, y de pronto sentiste que bajaste 10 y más. Sí. Y por lo tanto es una pena profunda porque es un país bello que está muy mal administrado, sin lugar a dudas. Sí, bueno, yo también tengo familia en Argentina, por lo tanto estos temas también me tocan de cerca y la verdad sí, es una pena. O sea, yo me acuerdo de haber estado, no sé, en los años 90, mi mamá me decía que Argentina era un país desarrollado. O sea, y nosotros íbamos a Argentina y era una cuestión espectacular. O sea, ni compararlo con Santiago, no, o ir a Mendoza. Santiago era un pueblo. Claro, o ir a Mendoza. Yo siendo de Rancagua, Mendoza era una cuestión que era espectacular. Así que, y ahora uno lo mira y claro, y es lamentable precisamente por políticas populistas que no hay que perderse, que este gobierno durante mucho tiempo tuvo como ejemplo incluso. Sí, pues. O sea, recordemos, me encanta lo que hacen en Argentina, que decía alguien por ahí, sí, pues. pero en general lo que uno ve que hacen los argentinos es mejor no hacerlo.
Exactamente. Sí. Bueno, pero ahí hay un punto que un poco en el contraste, nosotros tomamos otro camino y un poco volviendo, y para comparar así con el asunto del litio, si este año nosotros recaudamos por impuestos una cantidad no esperada, incluso todos se sorprendieron, incluso pasó piola porque habían otras cosas que estaban sobre la agenda, pero se recibió mucha plata para el Estado de parte de los impuestos del litio. Bueno, si eso es así, y ahí viene la gran pregunta, si el Estado necesita más recursos, y por ese lado estaban llegando tantos recursos, ¿por qué cambiar en este minuto? ¿Por qué anunciar en este minuto algo que pareciera ser más ideológico que fáctico en el sentido de práctico? Porque si tú dices, bueno, yo quiero tener más recursos para financiar aquellas cosas que a la gente le importan, bueno, como diría Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que caza ratones. Sí. Pregunto. Mira, estamos discutiendo todavía sobre un discurso que a esta altura yo lo veo que se está formando, porque todavía no sabemos cuál va a ser la participación de los privados. Pero que hace caer los mercados con una responsabilidad enorme. Sí, porque el gobierno dijo que iba a renegociar los contratos. Por supuesto. Ya, por lo tanto, eso claramente despierta temores. Da incertidumbre. Pero hubo también otros actores que les pareció que la política del litio era razonable. Sobre todo aquellos que tenían más años por delante. Pero por eso te digo, pero cuando dicen el mercado es escandaloso, el mercado no es escandaloso, el mercado reacciona frente a las expectativas posibles y probables de escenarios inciertos. Sí. Yo ahí me voy a guardar una opinión al respecto porque honestamente no sé por dónde irá esto. Yo creo que queda mucho todavía paño por cortar y por refinar todavía. Bueno, Elon Musk decía que el litio es un mineral relativamente ordinario, que lo importante es quién es capaz de refinarlo. Sí. Y nosotros somos capaces de refinarlo. O sea, de hecho, se hace acá en Chile. Por lo tanto, al parecer la ventaja comparativa iría por ahí. ¿Ya? Pero hay que ver todavía mucho paño por cortar. Como te digo, esto no es una materia de mi expertise y ignoro por dónde va. O sea, yo quiero bajarle un poco un cambio a esta cuestión. Sí. No es que vayan a nacionalizar y que se viene... No, o sea, de esto no se puede nacionalizar lo que ya es propio. Claro. Sí. No, en ese sentido sí. Ahora, tú sí eres experto en el mercado del trabajo. Y ahí pareciera ser que un poco la baja de popularidad buscó poner y darle la urgencia necesaria a las 40 horas, que evidentemente son algo que prenden la gente como algo bueno. La pregunta es, no sabemos si va a ser bueno todavía, porque hay que ver qué es lo que va a pasar. Muchos advirtieron de que es complicado, sobre todo cuando muchas empresas ya estaban haciendo el sello 40 horas en forma voluntaria, pero ahora es ley, y la ley obliga al que puede y al que no puede también. Esto puede traer, porque muchos planteaban que sí, que puede traer problemas, y parece evidente, si uno piensa en una empresa pequeña, que hay cosas que no les es posible. Creo que, les es más caro. Hay que desmitificar un montón de cosas, al parecer. O sea, el mercado del trabajo en Chile es precario históricamente. Sí. Es un muy mal mercado del trabajo. Es un mercado que paga malos sueldos, que no genera estabilidad, que cada vez más genera mucha informalidad. ¿Ya? Por lo tanto, queda mucho paño por cortar agua en respecto de lo que es el mercado laboral en Chile. Uno puede pensar que mediante leyes que impongan bajas horarias es el camino, otros pueden pensar que no. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la ley de 40 horas semanales, pues se ha dicho que la productividad de Chile es baja, qué sé yo. Eso no es culpa necesariamente de los trabajadores. Sí, creo que hay un discurso que es medio fácil de decir, en Chile se produce poco porque los trabajadores son flojos. Y eso no es necesariamente así. Hay un montón de factores productivos que son logísticos, organizacionales, institucionales también, que generan estas bajas de productividad. ¿Ya? O sea, de lo contrario, una persona que emigra de Latinoamérica a Europa se debería mantener ganando lo mismo. Y eso no pasa, sino que se van a Europa y tan pronto llegan a Europa a atender un local, ganan 6-7 veces lo que ganan acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema está organizado para que eso sea rentable, sea así. Ahora, en cuanto a las 40 horas, este es un proyecto que no es el proyecto de la ministra Vallejo. No, por supuesto. Porque el proyecto de la ministra Vallejo, yo lo vi, era tan solo una reforma al artículo 22 del Código del Trabajo, donde bajaba las horas de 45 a 40 e involucraba las horas de almuerzo como parte de la jornada laboral. ¿Ya? Y eso, afortunadamente, no vio la luz, ¿ya? Sino que lo que vio la luz es un proyecto que efectivamente va a terminar bajando la jornada a 40 horas,
pero introduce elementos de flexibilidad laboral que son muy importantes y que creo que en gran medida pueden compensar esta baja productiva que pueda atemorizar a algunos sectores. Este proyecto introdujo bastantes mecanismos de flexibilidad laboral que el proyecto de Sebastián Piñera, el gobierno anterior, ni siquiera se habían soñado, ¿ya? O sea, piensa tú que la jornada máxima puede llegar hasta 52 horas. Lo importante es respetar el promedio de 40 horas semanales a nivel mensual. Por lo tanto, tú puedes hacer trabajar a una persona bajo jornada ordinaria hasta 45 horas semanales, ¿ya? Bajando las cargas durante las próximas semanas. ¿Qué es lo que pasa hoy día, por ejemplo? Tú hoy día puedes condonarle, decirle a una persona, ¿sabes qué? Tiene que hacer 45 horas semanales. Pero si durante esta semana, por ejemplo, la carga horaria estuvo baja, o sea, la carga laboral estuvo baja, yo puedo decirle a una persona, ya ándate más temprano. Pero no puedo recargarlo la semana siguiente. Claro. ¿Te fijáis? Ahora con esto, con este proyecto, este tipo de cosas se van a poder hacer. Y lo otro es que también es un proyecto que es muy paulatino. Se va bajando la cantidad horaria de 1 hora al año. Creo que son 2 horas cada 2 años. Por lo tanto, el mercado va a tener un gran espacio para ajustarse a esto. Ahora, ¿dónde uno ve problemas? Uno puede ver problemas en labores que no producen algo necesariamente, ¿ya? O sea, si es que, y no quiero ser peyorativo con esto, pero es distinto un trabajador que está en una fábrica que tiene que producir, no sé, 20 zapatos al día, sí, que tú sabes que hay espacios para hacer de esa producción algo más eficiente, como por ejemplo cortar los desayunos, las llamadas para la casa, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes sacarle 1 hora más a la gente y puedes mantener más o menos la misma producción en menor tiempo y por lo tanto la productividad tendría que aumentar. Pero por otro lado, gente que hace atención a público, digamos. Esa gente, por supuesto, que va a tener un problema porque la productividad no es lineal. ¿Te fijas? Lo mismo un guardia de seguridad. Lo mismo restaurantes. Esos sectores pueden que sean complicados, pero entiendo que también existen excepciones que permiten compensar de alguna manera esta cuestión. Entonces, y además destacar que esta ley, como te decía, fue muy bien pensada y fue muy bien consensuada con todos los sectores. Sí. Desde el Partido Comunista hasta la UDI, desde la CUT hasta la SOFOFA, todos participaron de esto. Y se acogieron en gran medida las indicaciones que introdujo sectores de oposición, lo que genera que esto, si bien es una reforma que entiendo que produzca algunos miedos, creo que estamos preparados para asumirla precisamente por los elementos de flexibilidad. Si tú me dices, vamos a bajar las horas de 45 a 40, un paraguaso, y no vamos a introducir elementos de flexibilidad a la jornada laboral, te diría, claro, esto es un desastre. Pero no es así. Por lo tanto, al permitir ese juego horario de adaptabilidad, de flexibilidad que beneficia al empresario, de hecho, o sea, esto se compensa en gran medida las pérdidas que pueda generar, ¿ya? Ahora, dicho eso, el temor a mayor informalidad laboral sigue existiendo, sí, y vamos a tener que ver cómo opera esta ley en el tiempo. No hay nada que te pueda decir que si mañana es muy difícil de implementar o el mercado no esté preparado, se pueda seguir prorrogando hasta que se pueda bajar. Pero el estándar mundial, sí, es 40 horas semanales, o sea, son 8 horas al día. Y sí, de nuevo, yo quiero decir, el trabajador chileno no es ni flojo, ni tonto, ni es un simio, ni tampoco los trabajadores europeos son Anunnakis, ni aliens, ni nada. Son personas igual que nosotros y funcionan en base a organizaciones, y son esas organizaciones las que se tienen que ir adaptando precisamente para permitir mayor tiempo de ocio a las familias, ¿ya? Sin duda. Porque hoy día también yo te puedo decir, una persona trabaja. En general, en Chile se trabaja 9 horas al día más 1 hora de almuerzo. Son 10 horas en la oficina. Esas 10 horas que una persona pasa en la oficina, tienes que aumentarle, por lo menos en la región metropolitana, 1 hora de traslado para ambos lados. O sea, son 12 horas que una persona pasa, sí, claro, en función de su oficina. Esa persona además tiene que ducharse, tiene que desayunar. Agrégale 1 hora más. Son 13 horas donde esta persona, sí, no puede dedicarse a su vida. Tiene que llegar a su casa y tiene que dormir 8 horas, ¿cierto? Tenemos 13 horas, tenemos 21 horas donde una persona todavía no hace su vida, todavía no conversa con sus hijos, no conversa con su señora, no va a comprar, no va al médico, no cocina. Sí, no, sí, lo tengo clarísimo. Etcétera, etcétera. O sea, tiene 3 horas para hacerlo. Cuando una jornada de trabajo es de esas características, lo obvio que va a ocurrir es que las personas van a hacer su vida en la pega.
Por lo tanto, van a desayunar en la pega, se van a meter en Facebook en la pega, van a hablar con la polola en la pega, van a hablar con sus hijos en la pega, van a capear la pega, porque en Chile también hay tasas de ausentismo laboral relevantes. Y por lo tanto, para, en el fondo, controlar un poco eso, es que se reducen estas horas. O sea, te voy a dar un dato de la causa. ¿Por qué tenemos sábados y domingos? No es por la generosidad ni es por una razón muy religiosa tampoco, sino que es por una cuestión de realidad. Sí. Es porque la gente llegaba a curar a trabajar el lunes. Por eso se dan 2 días. Se fue para ordenar eso. Sí, claro. Entonces, yo creo que esto es parte un poco de lo mismo. Dado que la gente está haciendo su día en la pega, mejor que la haga afuera. Claro, ahora ahí hay un tema que un poco, a ver, es que el mercado laboral tiene, entre otras cosas, porque claro, las personas cuando tienen un sueldo generalmente fijo. Hay algunas empresas donde existen incentivos de productividad que de alguna manera puede existir, un sueldo fijo bajo, pero muchos variables, claro. Y variables que incluso pueden no tener techo, lo que puede hacer muy atractivo, digamos, es... la baja horaria, claro, van a ser más productivos. Bueno, por eso, entonces, pero eso que se da en el mundo privado, por ejemplo, en el mundo público, porque evidentemente esto también no existe, alguien puede ser cero productivo y quedar en forma permanente, sí. Lo cual es algo muy complejo porque el mundo público es financiado con la plata de todos nosotros. ¿No es algo inmoral que alguien sea poco productivo en el mundo público? Es que el mundo público tiene muchos espacios y estímulos a la ineficiencia. ¿Ya? De partida es más o menos plano el tema del desempeño. Si bien se dan bonos de desempeño en el sector público, esos bonos de desempeño en general los saca todo el mundo. Claro, ¿ya? Es como derecho adquirido. Claro, entonces no hay efectivamente una cuestión de productividad asociada a esto, ¿ya? Sino que el estímulo en el sector público muchas veces está por abultar las horas extra, va por otros lados. Entonces, como ser eficiente en el sector público, hacer bien la pega, no paga, la gente termina cansándose, ¿ya? Y por otro lado, hacer mal la pega tampoco tiene sanción. Exacto. ¿Ya? Yo diría que ahí está el mayor problema. Exacto. Y bueno, y el sector público es un sector que es súper complicado porque, como te decía, no paga ni renta hacer bien la pega. No tiene mucha recompensa, ni siquiera a nivel de carrera, porque tampoco es obvio que yo haciendo muy bien mi trabajo me vayan a ascender en él, ¿ya? Sino que muchas veces eso puede que no pase nunca, ¿ya? Y como te decía, tampoco tiene una contrapartida el hacer mal la pega. Y por otro lado está que te cortan los recursos, así que no te los gastas todos, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, o sea, a fin que de te año obliga están todos pensando en cómo gastarlo. Claro. ¿Ya? Y como te digo, bonos variables que sean realmente asociados al desempeño es raro de ver. ¿Ya? Por lo tanto, se llega a un equilibrio que, digamos lo que todas sus letras, es malo. Y si esto tú le sumas, le metemos otro pelo a la sopa de la cantidad de gente que tienes a honorario o a contrata sin ningún tipo de estabilidad laboral, también se te genera una situación bien terrible. Bueno, a mi juicio, y aquí puede que yo, no quiero ser muy revolucionario en la materia, pero a mí me parece que los funcionarios públicos deberían estar sometidos al Código de Trabajo igual que el resto de nosotros. Exacto. Bueno, y ahí viene una pregunta que es aún más radical, porque ciertamente en cualquier repartición pública, si lo haces mal, debiera salir, pero aún más grave es en educación, porque en educación, si un profesor es malo, tú por el estatuto docente no lo puedes sacar. Y no será, o sea, estamos dando un poco la vuelta en redondo, pero hablamos de que la educación es extremadamente importante y que es más, la necesidad de educación en valores, del concepto del bien, de la verdad como concepto, para mejorar el país y subir el estándar, para evitar que el narcotráfico se haga del poder en ese sentido y que pueda ocupar esos vacíos. Y sin embargo, tenemos en el sistema público hay muchos profesores muy buenos, por supuesto, y a los cuales yo hago capacitación de profesores, hay algunos que son para aplaudirlos de pie, pero hay otros que no debieran éticamente, bajo ninguna circunstancia, pero si están mal evaluados y los niños no aprenden, ¿cómo alguien puede seguir ahí? Es parte del mismo problema, es parte de esta noción de la inamovilidad como principio rector del sector de los sectores públicos, ¿ya? A mí me parece que una movilidad dentro del mercado laboral, por lo menos un poco, tiene que ser condición sine qua non. Pero acá hay que
entrar a hacer sumarios, esos sumarios de repente no terminan en nada, se demoran un montón. Entonces es muy complejo entrar a tomar ciertas medidas. ¿Ya? Lo mismo con lo que hablábamos hace un rato con los estímulos. Un profesor que le va tremendamente bien con sus alumnos tampoco es que reciba mucho cambio. No, pues. Y también tienes una masa de estudiantes que es cada vez más difícil y cada vez más empoderada de educar, que eso es otro factor que se conversa poco. Papás que piensan que el profesor está pintado o que es un empleado de ellos, ¿ya? Estudiantes que también los tratan de la misma manera. Hace poco tiempo... crisis de autoridad, básicamente. En Twitter lo vi, un chiquillo tirándole un basurero a un profesor, que eso entiendo que no fue en Chile, pero... es transversal. Pero ocurre. Sí. Ocurre, y ese tipo de gente, ese tipo de estudiantes no tiene absolutamente ninguna sanción. Por lo tanto, ¿cómo el profesor también va a ejercer autoridad respecto de eso? Porque también hay que tener en cuenta a quién estás educando. Por lo tanto, si es que no relevamos al profesor a la autoridad que le corresponde como amo y señor de la sala de clase y como una figura a la cual hay que tenerle respeto, también es muy difícil que se empodere como autoridad y que termina siendo una buena pega, ¿ya? Ahora, lo que tú dices es cierto, hay profesores que son malos, efectivamente todos sabemos que la mayoría de los profesores no son, de repente tienen currículos que son cuestionables, que no funcionan tan bien, y que hay que por lo menos meterles capacitación todo el rato, mantenerlos evaluados, que es algo que ellos se resisten porque son un gremio que está muy bien organizado también. O sea, hay un gremio que es primero político, sí, que aboga principalmente por los intereses de ellos mismos, más que de los niños. O sea, aquí podríamos decir, la política ha dejado a los niños atrás, por un lado o por otro. Sí, totalmente. O sea, por lo que conversábamos hace un rato de que se privilegia la universidad cuando la universidad es el último de los problemas educativos que tiene Chile. Y por otra parte que también se privilegia a los profesores como estas verdaderas vacas sagradas porque están gremialmente muy bien organizados. Entonces... Ahora tampoco hay que ser extremo en esto y también hay que decir que los profesores también padecen un montón de injusticias, por supuesto. Ya que se deben solucionar, pero lamentablemente nadie está agarrando este toro por las astas y solucionando el problema. Por supuesto, no sé, ahí hay que tener claro que hay muchos que son muy buenos y que, es más, ahí está el punto, si los buenos no reciben recompensa y los malos no reciben castigo, da lo mismo el gremio en que estemos hablando, ese gremio va a ser mediocre. Exactamente. Eso es parte de lo básico que es, en el fondo, premiar el esfuerzo. Premiar el mérito, premiar el esfuerzo y premiar la pega bien hecha, que eso es algo que en Chile nos hemos acostumbrado a que por alguna razón lo hemos dejado ir, cuando es la piedra angular del sistema democrático y de sociedad de mercado que tenemos. Y podríamos decir de mejora humana. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, Tomás, te agradezco esta conversación extraordinaria. Espero que en sus casas también se hayan entretenido, porque creo que hablamos nos faltó casi lo divino, pero para la próxima podemos hablar de lo divino también, porque en realidad cruzamos todos los espectros y creo que además quedó redondo, porque partimos hablando de educación y terminamos con educación y pareciera ser que ahí tenemos un debe demasiado importante como país si queremos alguna vez ser desarrollados. Totalmente. Pues. Oye, te agradezco mucho, me encantó tu programa, siempre lo veo, pero ahora tengo la fortuna de estar sentado aquí y cuenta conmigo para... Bueno, y esperamos tenerte más adelante cuando ya el partido porque están recién partiendo como partido y ahora tienen un montón de desafíos por delante, además que fortalecer ese centro que estaba como, no sé, como que se había evaporado. Estaba guacho. Yo siempre estuvo ahí, pero estaba guacho. Estaba sin alguien que pretendiera representarlo y estaba presa de... conducirlo. Claro, y estaba preso este centro político de la izquierda más dura o de la derecha más extrema. Y que creo que vamos a hacer muy bien en reconstruir ese centro político formando unas buenas políticas de alianza y ofreciendo al país un hilo conductor hacia el desarrollo, que es lo que todos queremos. Exactamente, así que ahí estaremos conversando más adelante. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.